Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya hemos orado y la palabra del Señor es bendita. Pueden tomar asiento. Para los que han estado prestando atención, el pastor comenzó una serie de hace unos meses acerca de vivir una vida plena en Cristo. Ahora, porque el pastor no esté, no significa que nosotros nos pausemos hasta que regrese. El Señor habla a través de nosotros también. El Señor continúa a través de nosotros también. Y queremos repasar lo que hemos aprendido estos últimos meses. No queremos que sea algo que, sí, recuerdo una vez que el pastor predicó de tal tema y sí, pero, y que regresemos al mismo punto en nuestra vida un año después. Pero en esta instancia vamos a hablar de la fe. Ahora, cuando leemos este versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Que certeza de lo que se espera, pero no lo veo todavía. La convicción de lo que no se ve. No tiene sentido. Pero se supone que una fe genuina, una fe verdadera en un Dios que no tiene límites, nuestra fe no tenga sentido para la persona que no es guiada por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que si usted le pregunta, dice, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Y hay mucha gente que dice, sí, yo tengo fe. Y no saben ni siquiera lo que es. Pero cuando uno aprende de la palabra, si está dispuesto a aprender, si está dispuesto a admitir que a lo mejor se equivocó, se da cuenta, wow, no, yo no tenía fe. Lo que yo tengo, yo creo en Dios y creo que la Biblia es linda y Dios hace cosas buenas, pero no sé si lo quiere hacer conmigo. O no sé si lo quiere hacer con esta iglesia. ¿Qué es fe? Y como hemos estado hablando de la plenitud de vida en Cristo durante todos estos meses, estamos hablando de tener una fe plena, no una fe común y corriente, no la fe que su hermano tiene, no la fe que el pastor tiene. ¿Cómo tiene que ser su fe? Porque al fin y al cabo usted se va de aquí, se va a la casa y todavía necesita fe. Usted llega al trabajo, no hay iglesia, no hay culto de alabanza. Usted todavía necesita su fe. Ahora nosotros podemos tener fe y orar por usted, pero nada va a pasar si es que usted no tiene fe propia. ¿Cómo podemos tener una fe como los que lo tenían en la Biblia? En el que los muros se hundían en la tierra. En el que hubo un diluvio, pero hubo la salvación de Noé y su familia. ¿Cómo podemos tener fe de tal manera en poder hablar como aquellos profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos tener fe de tal manera de que podemos ver que la palabra de Jesucristo se cumpla en nosotros? Cosas mayores harán en mi nombre. Yo tengo fe, sí, yo tengo fe, pero tiene fe para eso. Porque si va a tener fe, lo tiene que tener bien, o si no, no lo tenga. Si va a tener fe, tiene que creer que Dios todavía sana. Tiene que creer que Dios puede resucitar de los muertos, que Dios puede cambiar comunidades. ¿Tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? Como estamos hablando de la plenitud de vida en Cristo y estamos hablando de la fe plena, ¿qué significa la palabra plenitud? Significa estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Que yo no soy perfecto, yo no he alcanzado mi máxima perfección o desarrollo. O sea que la fe que yo digo que he tenido hasta el día de hoy me ha traído, pero mañana no será suficiente.
Yo tengo que perfeccionar mi fe. Yo tengo que aprender a usar mi fe de una manera que podré contar a mis nietos la grandeza del Señor. No solamente de lo que habla la Biblia, sino lo que Dios hizo en mi vida. Esa clase de fe. Anoche estuve en un concierto y un ministro contó de que él estaba en su trabajo y estaba hablando con un compañero de trabajo porque estaban mudando las cosas de la oficina a un camión de mudanza. Y de repente el Señor le habló y le dijo, muévete. Y porque es un hombre de fe y porque él está en comunión constante con el Señor, él dijo, ok, mueve 3 pasos hacia el otro lado. Ok, 1, 2, 3. Y minutos después pasó por ahí un carro y se bajaron las ventanas y hubo un tiroteo. Y si él no se hubiera movido, él hubiera muerto. De esa fe estoy hablando. De la fe en que yo sé que el Señor me puede hablar hasta audiblemente. En que el Señor me puede dar visiones y sueños. En que el Señor, con los dones que Él habla en el Nuevo Testamento, me puede usar a mí también. Porque si estamos hablando en serio, no podemos echarle la carga todo al pastor. Nosotros somos hijos de Dios también. Nosotros tenemos al Espíritu Santo también. Nosotros tenemos que tener fe también. Cuando venga el momento en que se tenga que hacer algo para la comunidad, o se tenga que orar por alguien que esté afligido, que nosotros no vengamos a decir, voy a llamarle al pastor. Que nosotros no digamos, es que hay líderes para eso. ¿Dónde están los diáconos? Para eso están ellos. Ellos no son los únicos que tienen la responsabilidad de ejercitar su fe. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero contar solamente de lo que Dios hizo en otro. Yo quiero contar de lo que Dios hizo en mí y a través de mí. La fe es una herramienta muy mal usada en el cristiano moderno. Es fácil nosotros tener fe para que el Señor nos dé un mejor trabajo. Es difícil tener fe para que el Señor me hable en sueños, para que el Señor le sane a una persona por la cual estoy orando. Hay una diferencia. El cristiano moderno se apoya mucho en conveniencia. Es bien fácil decir, yo voy a orar por ti y dejar que la persona se vaya y nos olvidamos. Lo que es fe no es común, no estamos hablando de creer en algo o en alguien. Eso lo hace cualquiera. Así como de niño se creía en Santa Claus, en qué más se creía. Yo no tuve la oportunidad de creer. Como yo creí en Cristo primero, yo sabía que eso no existía. Pero cualquiera puede creer en algo, pero creer no es fe. La fe no se pierde, sino que es redirigida. Cuando nosotros decimos tener fe, estamos hablando de ir más allá de lo que una persona normal cree. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué dije esto? La fe no se pierde, sino que es redirigida. Porque también la fe se puede usar dirigida hacia otro objeto de una manera abnormal. Nosotros solamente deberíamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo y que lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? A lo mejor hay personas que aquí, porque el pastor ha estado aquí mucho tiempo y ese ha sido su primer pastor, tienen fe en su pastor. Y cuando su pastor no está, su fe no está. O tienen fe en la manera que hemos hecho las cosas. Es que yo creo que Dios se mueve, pero de esta manera. Entonces, si hacemos algo como cambiar el orden de servicio y hacer la Santa Cena antes de los niños,
Ahí sí se le fue la fe, pero ¿qué están haciendo? ¿Y por qué están cambiando las cosas? Ah, no hagan eso. Yo he venido aquí muchos años, aquí no pueden venir a cambiar las cosas. Cuando se tiene fe en algo o alguien que no es Dios, se usa mal. Pero entonces nosotros solamente somos los que tenemos la culpa. Si aquí muchas veces, gracias a los líderes y el pastor que tenemos que es temeroso de Dios, les decimos, ustedes tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros. Ustedes tienen un llamado así como nosotros. No hay niños especiales. Si se les ha dicho y hay alguna situación así que les pasa, entonces es culpa de nosotros. Si es que yo pongo mi fe en otra cosa o en otra persona y esa persona o esa cosa falla, es culpa mía. Pero una de las maneras que se usa más mal la fe es cuando no se usa para nada. Una fe sin acción no es fe. Si es que no estás moviéndote en fe, no te estás moviendo. Si es que no estás pensando en fe, si es que no estás orando en fe, si es que no estás cantando y trabajando y criando a tus hijos en fe de que Dios va a hacer algo grande, entonces no lo estás haciendo. Hay un movimiento que, bueno, son personas de mi edad y un poquito más jóvenes, que hace como un año o más de un año, que yo veo que una persona pone creo que fue en Facebook o Instagram, positive vibes only, vibras positivas solamente. O sea, solamente háblame lo bueno, solamente háblame de una manera en que yo me pueda sentir bien. Yo quiero ser positivo. Está bien, pero ¿y qué pasa cuando un hijo de Dios va al doctor y va en oración y el doctor le dice tiene cáncer? Se le fue lo positivo y tiene que ir a buscar, yo no tengo fe entonces. Si yo estoy dudando tanto de que Dios me ha traído hasta aquí y me va a seguir llevando hasta el día en que Él quiera traerme a su gloria, si es que yo estoy dudando de todo eso, entonces no tengo fe. Yo no quiero ser solamente positivo. Eso lo hace cualquiera en un día soleado. Pero déjeme decirle algo, este mundo se está poniendo peor. Y parece ser que todo predicador lo dice. Pero yo le voy a decir una cosa, si es que usted va a Puerto Rico ahora, y si es que usted dice, todo va a mejorar, no te preocupes. ¿En qué manera eso les ayuda? Puede ser que alguien le venga y le diga 2 o 3 cosas. Si es que yo voy donde una persona que sufrió de una pérdida de una familia, le digo, mira, vibras positivas, tranquilo. ¿En qué manera eso le ayuda a alguien? Eso no es fe. Cuando viene algún desastre, alguna tragedia, viene alguna calumnia, viene algún momento en que a la iglesia se nos ha llamado a orar y se nos ha llamado a ayunar, la fe a veces es lo único que nos queda. La fe es cuando decimos, no sé cómo, pero sé que Dios. No sé cuándo, pero sé que Dios. No sé por qué me traicionaron, pero yo sé que Dios. No sé por qué no he encontrado pareja, pero yo sé que Dios. Y la fe va aún más allá. La fe dice, y si es que Dios no, a Él todavía sea la gloria. Si es que Dios no me da la pareja, a Él todavía sea la gloria. Si es que mi familia aún me deja solo, a Él todavía sea la gloria. Eso es fe. Una fe plena. Pero no podemos mal usar la fe. Y una de las maneras de
usar la fe mal es no usarla para nada. Y sacar el positivismo, tranquilo, todo va a estar chévere. ¿Cómo podemos usar nuestra fe plenamente? Es una pregunta que a veces nos hacemos demasiadas veces. Pero Señor, si yo he orado y he orado y he orado y todavía no recibo la sanidad, Señor, ¿cómo uso la fe? ¿Lo estoy haciendo mal? Una fe que está perfeccionada. Gracias. Una fe que sigue siendo perfeccionada. Es un instrumento que te va a empujar y te va a jalar a donde Dios quiere llevarte. Tú tienes que dejar que la fe te jale hacia donde Dios quiere llevarte o te empuje hacia donde Dios quiere. Nuestra fe no puede estar condicionada en que si nosotros nos portamos bien o si es que nosotros oramos de cierta manera o nosotros escuchamos cierta predicación. Nuestra fe no tiene condiciones, si es que es perfecta, no tiene condiciones de este mundo ni condiciones que el enemigo pueda poner en nuestra vida que puedan detener que nuestra fe en nuestro Señor es más grande. La fe hace esas dos cosas. Yo quiero que usted recuerde esto el día de hoy. Hace dos cosas. La fe te va a empujar y te va a jalar. Hay momentos en que la fe te empuja y la fe te jala. Entonces, para la persona común, uno dice, pero yo siento que la vida me tiene así. Pero para los que tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, sabemos, Dios sigue en control, pero es que Dios todavía está trabajando en mí. La presencia de Dios, como aprendimos la semana pasada, la pastora, ¿sobre qué predicó, pastora? Amén. Quiero demostrarles algo. Me perdonan un momentito. Yo soy una persona, gracias. Tiene el discernimiento de... Yo no vine a predicar, yo vine a jugar. ¿Quién me puede decir qué es esto? Para algunos jóvenes que estaban aquí, ellos vieron algo similar. Yo tuve la bendición de estar con ellos en retiro. Y les estaba enseñando acerca de resistir al diablo, de someternos a Dios. Pero esto es una manera diferente de demostrar lo que es fe. Vamos a repasar hacia todas las semanas pasadas antes de comenzar esta serie, de hablar de la plenitud en Cristo. Y vamos a comenzar de la semana pasada. Hablamos de la presencia del Señor. Vamos a suponer, esta es tu vida. Amén. Si no le gusta el color, I'm sorry, es el único que tenía. Esta es su vida. Entonces, si yo vivo una vida plena en Cristo, y si es que yo creo que la presencia del Señor está donde quiera que yo voy, y Él me está guiando, entonces yo tengo que entender que la presencia de Dios me empuja. ¿Cómo? Hacia la santidad. Porque si no mal recuerdo, cuando los israelitas iban caminando al desierto, el Señor iba delante de ellos. El Señor no iba donde ellos querían, ellos iban donde el Señor quería. Regresando a esto, la mejor manera de que esto sea usada es cuando está en manos de alguien que sabe cómo usarla. Estamos viviendo esta vida y yo tengo 30 años ahora y estoy yendo a los 80 años.
Pero yo me siento en toda libertad de admitir de que a través de 30 años he aprendido que no sé cómo vivir bien. He aprendido mientras más pasa el tiempo, más necesito yo que Dios guíe mi vida. Y hay veces en que yo tengo que decir, Señor, yo no sé lo que hago. Enséñame. No hay nada de malo con tener planes, con tener sueños. No hay nada de malo con querer comenzar una familia, querer ese trabajo que le paga 50, 60 mil dólares. Pero si esas cosas no vienen a su vida, y uno dice, Señor, ¿por qué? A lo mejor el Señor tenía algo mejor en mente. Muchas veces nosotros cogemos nuestra vida y, oh, nice. Y no entendemos que para tener una vida con propósito, una vida que yo pueda decir, el Señor me usó de tal manera, tengo que dejar que una persona que sabe cómo usarla, coja mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios me empuja hacia la santidad. Porque yo no sé cómo hacer eso. Yo no sé lo que es ser santo. Yo no sé lo que es hacer la voluntad de Dios, pero Él sabe. Entonces Él me va a empujar a hacer su voluntad. La semana antes de esa aprendimos que nuestra actitud nos empuja a mejorar. Porque no hay nada más malo que estar en el cuarto con una persona que tiene una cara de limón y tiene una actitud tan obvia que no quiere estar allí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos hacer tal cosa, pero Señor, no quiero ir a la iglesia, Señor. No quiero. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos. No, Señor, no. Es viernes. Yo no quiero ir. Es solamente culto de oración, es pequeño. Solamente cantan 2 canciones, Señor. Entonces a lo mejor para aquellos que están casados, mira caramba, tienes que ir a culto porque sí. Y llegan, sí, amén, Señor. Y hemos dicho tantas veces que queremos dar lo mejor al Señor. Y lo hacemos tantas veces con una actitud como esa. Había un dicho cuando yo era pequeño que alguien por ahí va a saber que me lo ha dicho más de 1,000,000 de veces. Si no vas a hacer algo bien, no lo hagas. Porque el Señor se merece lo mejor. De nada vale tener un talento si es que lo va a hacer con mala gana. Y es más, vamos aún más allá. Los talentos que tenemos no son de nosotros, son de Dios. Entonces yo ni siquiera el talento lo sé usar bien. Entonces quiero usarlo, no lo sé usar. Y encima de eso, pero si es que yo tengo una buena actitud y yo quiero ver con la fe plena que tengo, que Dios cumple su propósito, tengo que empujarme a mí mismo a hacer la voluntad de Dios. Estoy cansado, yo hice 12 horas de trabajo hoy, pero el Señor se merece mi atención. Se merece mi atención, se merece lo mejor de nosotros. La semana antes de eso, aprendimos de la plenitud de nuestra posición en Cristo. Porque cuando Cristo te salva, no te deja donde estás. Él te pone en lugares altos, lugares de influencia. Ya no eres un don nadie. Ya eres hijo de Dios. Y donde Dios te ponga, tienes que funcionar.
No importa dónde sea que te puso. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí. El Señor me puso a mí en ese piano hace 25 años. Pero llegó un momento en mi vida en que el Señor dijo, eso no es suficiente. Necesito más de ti. Necesito que tú mismo te empujes hacia adelante. Deja de esconderte detrás de una personalidad introvertida. Deja de esconderte detrás de la expectativa que todo el mundo tiene de un hijo de pastor. Si es que voy a ser franco y sincero con ustedes. Deja de esconderte detrás de lo que la gente dice de ti. Y comienza a buscar tu posición en el reino del Señor. Comienza a buscar dónde Dios quiere que tú funciones. Comienza a buscar dónde la potencial del Señor puede manifestarse a través de ti. No te quedes donde estás. Empuja hacia adelante. El Señor a mí me ha dado, yo tengo unos gustos extraños. Para los que me conocen bien, a mí me encanta jugar baloncesto. Y por alguna razón, al que era la persona más pequeña y más flaca, más le empujaron. Yo no puedo decirle con los dedos de la mano cuántos lentes he roto, cuántas veces he sangrado, cuántas veces me han dado codos en las costillas. Pero yo podía hacer una de dos cosas. Yo podía decir, no me molestes, déjame quieto. O yo podía decir, excuse me, yo quiero ganar, yo quiero el balón, yo quiero jugar. Yo estoy aquí para ganar. Así que si tú me empujas, yo te voy a empujar de vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque mientras más pasa el tiempo, más parece que la iglesia se vuelve pequeña ante instancias grandes. Y hay circunstancias en que el diablo se ve más pequeño que la iglesia. Hasta el día de hoy no entiendo por qué es que la iglesia guarda silencio en momentos de desesperación. En momentos en que hasta el mismo presidente parece ser que todo lo que él dice nos está separando. ¿Por qué será que la voz del hombre tiene más volumen que la voz de Dios que está en nosotros? ¿Por qué será que nosotros no hemos empujado un camino y dicho, excuse me, yo tengo algo que hacer y decir de parte del Señor? Pero nosotros nos hemos dejado empujar. Nos hemos dejado callar. Y eso ha apagado nuestra fe. Una fe verdadera es una fe que sabe empujar cuando es necesario. Pero también hay instancias en que la palabra del Señor, para los que han estado viendo esto, la palabra del Señor nos jala. ¿Cuál sería el problema de yo usar esto si es que yo empujo con las dos manos? No hago lo que se supone que tenía que hacer. En lo que Dios empuja a su vida a veces, hay veces en que el Señor le tiene que... Porque nosotros somos cabezones. Nosotros, está bien, vuelvo y repito, está bien que tengamos planes, que tengamos sueños. Pero hay veces en que tenemos una visión tan cerrada que no estamos viendo que el Señor tenía algo mejor en mente para nosotros. La semana antes de eso, estábamos hablando de la identidad en Cristo. Y la identidad en Cristo nos jala a poner en acción quiénes somos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a un versículo que a todo cristiano le gusta. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, yo soy nación santa. Yo soy linaje escogido. Gracias, Señor. Qué linda palabra. Qué linda palabra hasta que llega el momento en que se diga,
los hijos de Dios se pongan de pie. Hasta que se diga, las personas que tienen fe que se pongan de pie. Ahí sí, oh, el pastor, sí. No, él tiene experiencia, sí, sí. Él fue al instituto. Mejor le llamo al pastor para que ore por mí. Cuando puedes orar por ti mismo. Cuando tú eres el que puede tomar control de lo que pasa en tu casa. Cuando tú eres el que puede causar cambios en tu trabajo, con tus amigos. Tú eres la primera persona de influencia que está llena del Espíritu Santo. ¿Y quieres echarle la carga a otro que tome tu identidad? Si es que somos linaje escogido, tenemos que caminar como linaje escogido. Hey, mira, el viernes, unos traguitos, ¿qué crees? No. Ah, tú eres uno de ellos. Sí, porque el Señor me llamó a algo diferente. Real sacerdocio. Tenemos que caminar como sacerdotes. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo o tu hija se levante con pesadillas y diga que vio algo oscuro en la noche? O peor, cuando diga que algo movió su cama. ¿Qué van a decir? Oh, el pastor tiene experiencia con eso. Yo nunca. Sea sacerdote de su casa. Entre a ese cuarto y diga en el nombre de Jesús, aquí el enemigo no está bienvenido. Este es mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para hacer eso tienes que dejar que la identidad de Cristo te jale. Mi identidad era diferente. Yo era una persona introvertida. No me gustaba hablar con las personas. No era que tenía odio a las personas, era que sudaba. Y yo todavía sudo. Dele gloria a Dios por el desodorante. Pero no te quedes en la identidad con la cual tú creciste. Deja que el Señor te jale hacia la identidad de un guerrero, de un hijo de Dios de verdad. No te quedes ahí sentado. Amén, qué lindo. Sí, el Señor nos llama a poner la fe en obras. Y la identidad dice, pues si la fe pone en obras, levántate y haz algo. Antes de eso, la semana antes de esa, hablamos de la plenitud de la palabra de Dios. Yo no sé de ustedes, pero hay veces en que uno lee la palabra de Dios y la lee 2, 3, 20,000 veces. Pero llega un momento en su vida en que parece que todo lo que era, todo lo que estaba pasando en ese momento, toda esa palabra encajó en ese momento. Y esa misma palabra que lo escuchó antes y dijo amén, en su vida dijo, uy, me da un momento. La palabra de Dios nos jala la conciencia. Porque nosotros todavía tenemos que pelear con cosas como vagancia, adicción, conformismo, antisocialismo para los que somos de la iglesia moderna. Tenemos que decir las cosas como son. A veces a nosotros nos gusta la idea de quedarnos en casa y ver una predicación en la televisión. Y entonces lo que vemos, ahora de repente eso somos. A nosotros nos gusta que ellos vean esto. Pero ¿y qué pasa cuando están manejando de noche y paras por un McDonald's y hay alguien ahí apestoso y casi no tiene ropa y necesita comida? Todas las palabras lindas y las canciones lindas que nosotros cantamos y todo eso es un preámbulo para un momento como ese, donde se requiere que nuestra conciencia sea limpia y que nuestras acciones sean dirigidas por el Espíritu. La palabra de Dios jala nuestra conciencia, pero a veces nosotros nos ponemos sordos.
Yo he dado este testimonio una vez y yo lo voy a seguir dando hasta el día que me muera, porque yo me considero personalmente en la naturaleza como una persona que le gusta dar. A mí me gusta ayudarle a alguien. Pero una noche yo pasé por un McDonald's porque mi familia tenía hambre. Y hubo un hombre parado ahí en la ventanilla. Y él fue paciente y esperó hasta que yo termine mi orden. Y yo hablé con él y creo que dije algo al efecto como, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesita? Y él me dijo a mí, bueno, yo no soy de aquí, pero yo no tengo trabajo, no tengo un hogar y yo nada más necesito para el pasaje para llegar al otro lado de la ciudad. Entonces yo le di lo que tuve, que no era mucho. Y lo que él me dijo a mí, me cambió. Él me dijo a mí, mira, yo me llamo tal y tal. Y yo soy de tal y tal. Si tú necesitas algo, ven y búscame. La persona que yo estaba queriendo ayudar, me demostró a mí que yo no estoy haciendo lo suficiente. Pero yo tengo que dejar que la palabra del Señor jale a mi conciencia. Tengo que caer en cuenta que van a haber momentos como esos después del servicio, después del discipulado, después de la escuela dominical, en donde el Señor está diciendo, hello, para allá no es para acá. Los hijos de Dios reconocen la voz de Dios y saben que Dios habla 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y uno tiene que estar dispuesto a que Dios le jale la conciencia con su palabra y decir, perdóname. No estaba haciendo lo que tú querías que yo haga. O lo estaba haciendo y lo hacía de mala gana. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos que la palabra del Señor nos jale, muchas veces nuestro primer instinto, no sé ustedes, yo soy de Nueva York. A veces a mí me sale lo de Nueva York. Si alguien me trata de jalar, yo digo, me toques. Pero hay veces en que el Señor tiene que ser brusco con nosotros. Él tiene que ser fuerte con nosotros. Es lindo buscar los momentos de adoración en que uno siente una presencia sublime y una paz. Pero tenemos que aceptar también los momentos en que el Señor dice, hey, cabezón, despiértate. Y en vez de decirle, Señor, yo voy a la iglesia como siempre, déjame quieto. Decirle, Señor, está bien, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero tienes que dejar que la palabra jale a tu conciencia. Juan 6, versículos 60 y 61. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y dice que al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto te ofende? Si es que nosotros somos hijos de Dios de verdad y tenemos una fe en acción, tenemos fe para aceptar que lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere y cambiar de dirección. Tenemos fe para dejar que Dios nos ofenda, para dejar que Dios a veces nos deje lágrimas, dejar que Dios nos quebrante. Yo tengo fe todos los días que el Señor me hará un mejor hombre para mi hijo y para mi hija, porque hoy día no lo soy. Y mañana peor. Una fe perfeccionada deja que todos los días el Señor le quebrante para que luego le restaure. Por último, o mejor dicho, al comenzar esta serie, se habló de la plenitud de la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios qué hizo?
¿De dónde me sacó? Me jaló, ¿qué dice la palabra? De lodo cenagoso. La gracia de Dios me saca del lodo cenagoso. ¿Por qué digo me saca? Porque hay veces en que yo quiero volver a meterme. La gracia de Dios nos saca del lodo cenagoso. Yo tengo que dejar que su gracia sea suficiente para mí en todo momento. Una fe plena, una fe en acción, entiende, yo no puedo, pero yo voy porque Él sí puede. Pero yo tengo que dejar que la gracia de Dios me vuelva y me saque. Tengo que reconocer todos los días, yo no soy suficiente, pero Él sí es. La fe es perfeccionada cuando la gracia y la ley están en el lugar donde deberían estar. No podemos solamente, gracias Señor, porque me salvaste de mis pecados. Y hacer cosas como, yo no entiendo por qué me dieron un ticket, yo soy hijo de Dios. Yo puedo parquear en donde sea. Pero tampoco podemos decir que vamos a leer la palabra de Dios y estudiar la ley de Dios y no tomar en cuenta la gracia de Dios que dice, aunque estudies 1000 años mi palabra, no será suficiente. Mi espíritu es suficiente. Vuelvo y repito, la fe es perfeccionada cuando la gracia y la ley están en su lugar. Yo no puedo darle a Dios solamente una mano para el arco de mi vida y tratar de cogerme la otra. No. Yo lo puedo hacer, tranquilo. Contigo hablo el domingo, está bien. Yo necesito de la ley y de la gracia para que todo lo que está en mi cabeza, en mi corazón, todo lo que requiere fe de mí, vea cumplimiento. Yo necesito de la gracia, necesito de la ley para empujar y jalar mi vida a donde necesiten estar, para que el propósito de Dios se cumpla. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe perfeccionada es cuando la gracia y la ley están en el lugar donde tienen que estar. Pongámonos de pies.